estuvimos hablando de la invasión musulmana a Europa y obviamente a España, ¿verdad? Y desde luego, pues, aun cuando los musulmanes tienen su propia religión y tienen su experiencia religiosa diametralmente opuesta a la cristiana, a pesar de que es el mismo Dios. El Dios de los musulmanes es el mismo Dios nuestro. Yo creo que en ese sentido no hay problema. El problema está en toda la interpretación de la fe que ellos pueden hacer y pueden realizar. Claro, hay algunos teólogos que sostienen que no es el mismo Dios, y que inclusive toda la postura musulmana está enfocada en unos conceptos filosóficos totalmente anticristianos. Pero no podemos olvidar que el mundo árabe es hijo de Abraham. Exacto. Y que siendo hijo de Abraham, siendo de descendencia ismaelita, pues desde luego no hay nada que pueda hacernos pensar a nosotros que cambiaron de Dios. Mahoma pudo haber impulsado algunas de sus enseñanzas, pero yo creo que en ese sentido, de hecho, los cristianos lograron evangelizar muchos musulmanes y hacerlos cristianos, y eso es interesante porque yo creo que en aquel tiempo, bajo todos los procesos críticos y dolorosos por los que vivía la cristiandad, el que hubiera habido gente que se dispusiera a evangelizar a los musulmanes, como gente que se dispusiera a evangelizar a los judíos, yo creo que era un paso gigante dentro de la experiencia de la fe, de la proclamación de la fe cristiana. La semana pasada nos quedamos cuando concluimos que el mundo musulmán había causado un gran impacto en la teología cristiana occidental. Cuando hablamos de la teología cristiana occidental, estamos hablando de la teología cristiana europea, ¿no? Más bien la europea que apunta hacia Occidente, no la que apunta hacia Oriente. Pues porque los grandes teólogos del siglo IV, del siglo V, del siglo VI, todos esos grandes teólogos, pues realmente no pertenecían a la Europa occidental. Todos esos grandes teólogos pertenecieron ya esencialmente a la Europa oriental. Fueron los hombres extraordinarios, por ejemplo un San Agustín, que era turco, o sea, pero ahora esos teólogos de ese tiempo van a empezar a tener influencia en la cristiandad española, y van a tener influencia, pues claro, porque ahora hay un mayor acercamiento, la iglesia está compenetrándose mejor, y desde luego, pues ante las situaciones que está enfrentando el Occidente, pues la teología que ya existía era precisamente la teología necesaria para combatir todos los otros procesos heréticos en los cuales la iglesia tenía que interactuar y tenía que enfrentarse. O sea, el mundo árabe influencia. El mundo árabe influencia en alguna medida, por ejemplo, las corrientes filosóficas influencian en alguna medida en el mundo, en la vida de la iglesia cristiana, porque llana y sencillamente
el área occidental de Europa experimentó cambios. Por ejemplo, el crecimiento de las ciudades y del comercio como resultado de la culminación de las cruzadas dio origen a una nueva clase que no existía con anterioridad, a una nueva clase que adviene como resultado de las posiciones mercantiles musulmanas, porque, o sea, los musulmanes eran mercaderes, eran vendedores, eran gente de negocio. Por lo tanto, estando ellos invadiendo a Europa occidental y teniendo en España sobre todo una influencia tan fuerte, ese crecimiento que ahora pues ya se acabaron las cruzadas ya no existen, ya no hay que mandar tantos hombres, las ciudades empiezan a crecer, los pueblos empiezan a crecer, y desde luego entonces en algo tienen que invertirse la fuerza y las capacidades humanas. ¿En qué se invierte? Pues se invierten precisamente en la forma de comercio que los musulmanes están implantando en Occidente. Esa forma de comercio que se está implantando en Occidente va a dejar buenos resultados desde el punto de vista económico. Ahí sale la moneda. Para Occidente. Porque antes era el trueque. Claro. Entre eso, precisamente ellos, como resultado del origen de la moneda. Como resultado del origen de la moneda, desde luego, ya la economía monetaria empieza a hacerse sentir y se empieza a eliminar la economía del trueque. ¿Pero por qué se elimina la economía del trueque? Porque se han desarrollado ahora nuevos conceptos económicos. Por ejemplo, el comercio ha empezado a emerger. La artesanía, que en eso los musulmanes obviamente eran extraordinarios, en las artes eran extraordinarios, pues tanto la artesanía como otros elementos de comercio han empezado a crecer, y por lo tanto ya la gente no depende tanto de la tierra como antes. O sea, antes todo el mundo tenía que ser agricultor, y tenía que ser agricultor para uno dedicarse a sembrar papa, y otro para dedicarse a criar gallinas, y otro para dedicarse a producir leche, y desde luego por la mañana el que necesitaba papa le llevaba leche al que sembraba papa, y hacía el trueque, pues yo te cambio leche por papa. Pero ahora no, porque ahora hay moneda, y como hay moneda, desde luego existe comercio, y como está el comercio, pues ahora la gente no le interesa el trueque. Pues ¿para qué me vas a dar 2 galones de leche que yo no las necesito, y tú necesitas 100 libras de papa? Mejor yo te las vendo, págamelas en moneda. Entonces, ¿qué sucede? Eso da como resultado una nueva clase que no existía, la clase de la burguesía. Fíjense qué interesante. O sea, la clase de la burguesía surge precisamente como resultado de esa invasión musulmana y de esa nueva visión que la invasión musulmana está dejando precisamente en Occidente. Ahora, desde luego, en el trueque los negocios eran directos. Pues tú vendías papa y yo sacaba leche de la vaca, pues nos encontrábamos para hacer negocio. Yo vendía papa. ¿Ah? ¿Tú no vendías papa? Tú vendías llave, que sacaba del monte del suave. Y la batata le encantaba. ¿Qué sucede? Que pues el trato era hasta humano. O sea, era más humano porque de lo que se trataba era de la necesidad. Si hay la necesidad, funcionamos con la necesidad. Pero cuando empieza la economía monetaria, ya, o sea, yo lo que hago es que produzco, y yo te vendo a ti, y tú revendes. Entonces yo pongo mi precio, y a base de mi precio es que tienes que ganar, y cada cual tiene que ganar, y desde luego ya no hay esa interacción, ya no hay esa relación de mercado de mercado amigable. De hecho, Y los bancos y todo eso. ya el proceso es más inhumano.